Sistemas de juego defensivos en el balonmano. Para iniciar, estableceremos la clasificación de los diferentes sistemas defensivos. El primero es la defensa individual. En este, cada defensor asume de manera individual la responsabilidad de cada atacante, sin importar dónde esté en el terreno de juego, aunque normalmente lo hacemos solo en la primera mitad de cancha en la cual defendemos. También, este sistema nos permite actuar en espacios amplios, pero no tiene muchos apoyos, dado que cada defensa, al tener que ubicar un atacante, no puede estar apoyando a los demás compañeros o compañeras. Debido a esto, este tipo de sistemas tienen una alta exigencia técnico-táctica individual y también física. En general, este mecanismo de defensa individual es ideal para sistemas en las etapas de formación, que obligan a los jugadores y jugadoras a desarrollar sus cualidades individuales. En segundo lugar, nos encontraremos con la defensa zonal, que en este caso corresponde a que cada defensor asume responsabilidad por una zona que ocupa. En este ejemplo que vemos abajo, que es una defensa 5-1, vamos a darnos cuenta que las responsabilidades o los espacios de los cuales son responsables cada defensa se solapan. Es decir, entre el defensa que está en el 1 o en la zona exterior y el siguiente defensa, hay alguna área que es cubierta por ambos. O por ejemplo, entre la defensa del jugador del 2 que vemos acá y el jugador del 3 que está en la zona central, vemos que hay un área que es defendida por ambos. Por lo tanto, podemos hablar de responsabilidades compartidas y de ayudas mutuas. Es decir, tanto yo ayudo al compañero cuando a él le corresponde defender su zona, como él me ayuda a mí cuando a mí me corresponde defender la mía. Y finalmente nos encontraremos con la defensa mixta. En esta, algunos jugadores intervienen de manera zonal y otros de manera personal. En este ejemplo que tenemos acá, podemos observar cómo hay un jugador que está defendiendo de manera individual, mientras el resto de sus compañeros están defendiendo de manera zonal. Esto sirve mucho para enfrentar a equipos en los cuales hay un jugador o jugadora que destaca mucho por encima de los demás. La otra clasificación depende si las defensas son cerradas o abiertas. Las defensas cerradas son aquellas que dejan menos espacios y vamos a ver que los defensores o defensoras están más cerca al área de portería, por lo cual tienen un campo visual que abarca a la mayor cantidad de los jugadores atacantes. En el segundo caso, nos daremos cuenta que tenemos las defensas abiertas. En este caso, veremos que son aquellas que presentan dos o más líneas defensivas y algunos de los jugadores van a estar más lejos de la portería que otros. Aquellos jugadores o jugadoras que están adelante van a perder campo visual y van a tener jugadores a su espalda. En general se reconoce que las defensas 6-0 y 5-1 son defensas cerradas por naturaleza, mientras las defensas 4-2, 3-3 o las defensas individuales son defensas abiertas por su naturaleza también. Hay algunos otros sistemas defensivos que andan en términos intermedios, como el 3-2-1, el 1-5 o el 4-1-1. Pero estas son defensas residuales que llamamos, o defensas que rara vez se utilizan. Por lo tanto, nos vamos a abocar a entender las primeras cinco: el 6-0, el 5-1, el 4-2, el 3-3 y la defensa individual. El primer sistema defensivo del que hablaremos es el 6-0. Veremos que consiste en una sola línea de 6 jugadores cerca del área de portería en general. Debido a esta disposición, sus objetivos va a ser entorpecer la actividad de un pivote que esté justo cerca de nuestros defensas, así como reducir el ángulo de lanzamiento de los jugadores de las zonas exteriores, los extremos, para que tengan menos posibilidades de anotación. También encontraremos que, al haber jugadores más cerca unos de otros, si un jugador sale a defender, va a tener siempre apoyo por sus compañeros de los lados, lo cual ayuda a realizar coberturas de manera más efectiva. Y finalmente, debido a que hay gran cantidad de jugadores cerca de la línea de portería, esto nos ayuda a proteger la portería en el caso de jugadores atacantes que quieran hacer penetraciones. Es decir, les va a costar mucho más lograr entrar dentro del área de 6 metros para buscar un gol. Ahora bien, ¿cuándo utilizamos el sistema 6-0? Cuando el equipo rival tiene lanzamiento a distancia que es fácilmente neutralizable, es decir, jugadores en el ataque que no lanzan bien desde afuera o que se mueven muy poco. También tendremos la opción
de tener una segunda línea ofensiva más peligrosa que la primera. Es decir, cuando los jugadores del extremo o del pivote son más peligrosos que los jugadores de los laterales y del central, que vamos a tachar, en este caso, vamos a tener que distribuirnos cerca de ellos para poder anularlos efectivamente. Ahora bien, si hay una buena conexión del ataque con el pivote, nos vamos a dar cuenta que al tener varios jugadores cerca de la línea, vamos a anular la acción propia de este pivote. Y finalmente, cuando el otro equipo predomina el juego posicional, este no va a poder desarrollar de manera adecuada un ataque si nosotros estamos colocados sobre la línea de 6 metros. Estas son las condiciones del 6-0. El sistema defensivo 5-1. Como podemos ver, este consta de una línea de 5 defensores y una segunda línea con un único defensor. Este sistema lo utilizamos para dificultar los lanzamientos en la zona central, donde tenemos a dos jugadores ubicados para la defensa. Además, entorpece la actividad del central ofensivo, quien se encuentra directamente confrontado por el central avanzado de nuestra defensa. También, este tipo de defensas nos va a ayudar a dificultar la circulación del balón entre los jugadores de la primera línea ofensiva, entiéndase los laterales, el central. En este caso, cuando estos jugadores quieren hacer pases entre sí, van a estar siempre bajo el acoso del jugador avanzado, el cual les va a hacer que estas acciones sean mucho más difíciles. Y finalmente nos daremos cuenta que nos va a favorecer la salida de contraataque, porque al tener un jugador avanzado, este tiene más posibilidades de salir corriendo y hacer un gol fácilmente. ¿Cuándo utilizamos la defensa 5-1? Cuando queremos reforzar la zona central de la defensa, sea porque hay jugadores muy buenos en ella, a los cuales tenemos que defender, o porque los jugadores del equipo contrario les gusta ir a lanzar a la zona central. En segundo lugar, veremos que se busca dar cobertura justamente a estos trayectorias y lanzamientos de los laterales ofensivos, que siempre tendrán que sobrepasar a nuestro avanzado. Y finalmente, vemos que se va a buscar entorpecer la comunicación con el pivote, así como la dificultad en la circulación del balón. Con esto tenemos un sistema que es bastante equilibrado y ayuda con un jugador avanzado a evitar las acciones efectivas de los rivales. El sistema 4-2. Como podemos ver, hay 4 jugadores en la segunda línea y 2 jugadores en la primera. Hay varias variantes de este sistema. La primera es el 4-2 mixto total, en donde los 4 jugadores de la primera línea defensiva lo que hacen es defender de manera zonal, mientras los 2 jugadores que se encuentran fuera de la línea defensiva van a defender de manera personal a 2 atacantes que usualmente serán los más peligrosos. En el segundo lugar encontraremos la defensa 4-2 zonal, donde cada defensor asume una zona. Normalmente los defensas exteriores asumen los extremos, los defensas centrales la zona central y los defensas que están avanzados asumen a los laterales. Y en último lugar, de los tipos de defensa 4-2, nos encontraremos el 4-2 flotante, en donde los jugadores avanzados van a marcar de forma libre a cualquier jugador que esté en la primera línea. Si, por ejemplo, hicieran esto y marcaran así, el resto de jugadores deben distribuirse a los jugadores que quedan en el ataque de forma lógica. Como podemos ver, las responsabilidades que se asumen en el 4-2 es en un sistema mixto total en el cual los jugadores avanzados defienden de manera individual y los jugadores de la segunda línea defienden de forma zonal. Vamos a ver que los jugadores se distribuyen de forma lógica. ¿Qué significa esto? Que si estamos marcando de manera personal a los 2 laterales del equipo rival, pues bueno, uno de estos jugadores marcará al pivote, otro jugador marcará al central y los otros 2 jugadores marcarán a los extremos porque son los que tienen más cercanos. Es importante notar que si el pivote está entre los 2 defensas centrales, el defensa que esté más cerca del balón es el que va a asumir al pivote. Y finalmente, si nos encontramos en una defensa flotante, la responsabilidad defensiva está en constante cambio. En este caso, vamos a ver que si los defensas que tenemos en nuestras situaciones de 4-2 deciden, por ejemplo, marcar a un lateral y al central,
Alguien tiene que asumir justamente el lateral que queda sobrando y los jugadores deben constantemente estarse adaptando para saber quién está marcando a quién. Si bien es cierto, estas defensas generan mucha incertidumbre en los rivales, también pueden generar mucho caos en los mismos defensores si no son bien entrenadas. La defensa 3-3 es una defensa bastante abierta, en donde como podemos ver hay dos líneas de tres jugadores cada una. Estos jugadores normalmente se van a corresponder con los diferentes puestos del ataque, como podemos ver. En general, este tipo de defensa consiste en dificultar la circulación del balón, porque los defensas están muy cerca de los atacantes, provocar pérdidas del balón, debido a que los atacantes se equivocan mucho por la misma ansiedad que produce la cercanía de los defensas, y también disminuir los espacios posibles para que los atacantes puedan iniciar el juego. ¿Por qué? Al tener los defensas tan cerca, va a costar que encuentren una buena oportunidad para empezar a atacar. Además, al tener tres jugadores en la segunda línea defensiva que está más avanzada, tenemos muchas más opciones de rompimiento. Ahora bien, ¿cuándo se utiliza la defensa 3-3? Hay algunas situaciones particulares en las cuales se utiliza. La primera es cuando hay ataques que no sean de buena calidad de desplazamientos, cuando nuestros rivales no saben moverse de manera efectiva. Es bastante útil utilizar esta defensa porque nos va a ayudar para robarles balones. Además, cuando encontramos a pivotes que son muy poco móviles y muy poco efectivos, esta defensa nos ayuda porque justamente no tenemos que preocuparnos por ellos. Veremos también que cuando hay un equipo que no tengan la capacidad de lanzar desde la distancia tendrán que penetrar y al ubicar a nuestros jugadores en posiciones más adelantadas nos va a resultar mucho más fácil evitar que puedan llegar hasta el área de 6 metros. Por lo tanto, esto nos va a beneficiar. También en situaciones en las cuales se requiere recuperar el balón va a ser muy adecuada esta defensa porque al presionar tendrán los atacantes más opciones para perder el balón y por lo tanto nosotros de recuperarla. Una opción también muy importante es cuando hay una clara diferencia antropométrica. Esto especialmente lo hacen mucho los equipos asiáticos, porque al ser los jugadores de las primeras líneas normalmente más pequeños, disimulan su estatura yendo a marcar con mayor profundidad. Finalmente, veremos el sistema de defensa individual. En este sistema realmente no hay posiciones, hay pares defensivos, es decir, los jugadores defienden en pares, cada quien defiende a su par y cada quien asume la responsabilidad de este. Normalmente se realiza solo en el medio campo que defendemos, aunque puede llegar a marcarse en toda la cancha. Y en general no hay responsabilidades específicas. La única responsabilidad que tiene un jugador cuando se está en una defensa o un sistema individual es que su jugador respectivo o su par no reciba el balón o no ataque efectivamente si tiene el balón. ¿Cuándo utilizamos este sistema? Pues este sistema es bastante adecuado cuando la persona ejecutante necesita desarrollar sus habilidades o capacidades técnico-tácticas individuales en la defensa, es decir, para principiantes o para personas que son muy deficientes. También sirve para contrarrestar carencias antropométricas, muy parecido al 3-3, pero en una versión un poco más extremo. Y en algunas situaciones especiales, cuando necesitamos recuperar el balón, por ejemplo al final de un partido que estamos perdiendo por un gol y falta solo un minuto, es una excelente opción. Estos fueron los sistemas de juego defensivos en el balonmano.